Todos los incendios, en general, cuentan con 3 etapas. La primera etapa es la etapa incipiente, en donde se pueden utilizar los extintores portátiles. La segunda etapa es la de desarrollo, en donde llegan picos hasta de 800 grados de temperatura una vez su propagación. Y la tercera etapa es la de decaimiento, en donde carente el oxígeno, requieren, hay un fenómeno que se llama el backdraft, que es de una u otra manera la capacidad que tienen los incendios de poder respirar o de mantenerse. Entonces, con esta descripción, lo que nosotros tenemos que considerar en todo momento es que si mantenemos condiciones en orden y limpieza, no vamos a llegar ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. O sea, la idea no es invertir en cantidad de extintores, la idea es invertir en orden y limpieza. Pero para poder entender que la única manera de cuidarnos o protegernos de los incendios es conociendo cómo se desarrollan los incendios y cómo se propagan. Entonces, hoy día vamos a tener esa parte que es demostrativa y luego vamos a pasar a una parte en donde vamos a enseñar la habilidad o desarrollar la habilidad para utilizar los extintores portátiles, porque también tienen limitaciones, tanto de distancias, tanto de tiempo que se utiliza. Entonces, ¿cuántos materiales o con qué materiales nosotros trabajamos en el día a día? Solventes, con thinner, ¿verdad? ¿Qué más? Combustibles derivados o hidrocarburos. Pero lo que tenemos que entender y lo que vamos a demostrar a continuación es de que para que se desarrolle un amago de incendio, un incendio requiere de 3 factores. El principal ingrediente es el material combustible, ya sea madera, papel, cartón, que es clase A, es un grupo de materiales. Clase B son gases y líquidos inflamables y combustibles. Clase B, C son eléctricos y clase D metales. Y la última, clase K. Clase K son aceites vegetales o aceites animales. Íntegramente, ¿dónde encuentras estas clases, materiales? En las cocinas, en los ductos. Y su propagación y su forma es totalmente diferente a la de A, B, C y D. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque de acuerdo al tipo de incendio que tengas, vas a utilizar un agente extintor. O sea, el polvo químico seco te sirve para incendios clase A, B y C, pero no te sirve para el K. ¿Me dejo entender? Entonces, mucho influye invertir en orden y limpieza que invertir en la cantidad de extintores que vayas a tener en el recinto. Hay un mínimo requisito que se tiene que tener para el desarrollo y ubicación de los extintores. Es importante que los gabinetes contra incendio estén liberados. Pero acá viene la reflexión. Esos 3 factores que les he mencionado, que son el oxígeno, el material combustible y la fuente de ignición, viene a ser una reacción química. El fuego es una reacción química con la unión de estos 3 elementos. Si tú retiras uno de esos 3 elementos, deja de tener esa reacción química. Ejemplos: si tienes el material combustible y retiras el material combustible de un amago de incendio, el incendio no va a acelerar, no se va a acrecentar, porque ya no tienes que quemarse. Si tú tienes las fuentes de ignición alejada, no va a prenderse. Y ahí viene la reflexión. Cuando nosotros trabajamos en el día a día con solventes como estos, pero hay una alarma de incendio, ¿no? Ok, ya. Entonces, solventes como estos, y dejamos abiertos los envases, así sea 1 minuto, 30 segundos, ¿qué es lo que está saliendo de aquí? Reflexionemos: vapores, gases. Y esos gases, de acuerdo a la densidad de los líquidos, pueden desarrollar ambientes en donde solamente basta una chispa para prenderlos. Y es así como se propagan los incendios.
tanto en el ámbito de imprenta, en el ámbito de almacenes, o en talleres, o en ferreterías, el principal problema es ese, que dejan los envases abiertos, despiran los vapores, ¿y qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que se logra? Propagación de los incendios. Pero ¿son rápidos o lentos? Rápidos. Entonces, lo que voy a pasar a demostrar es cómo se prenden los vapores. Y lo que tenemos que analizar en todo momento aquí es que lo que se prenden son los vapores, no el líquido. Porque hay una falsa percepción de que si el líquido está contenido en un envase, nunca se va a prender. Y lo dejas abierto. Pero lo que verdaderamente pasa es de que los vapores, al estar propagados, y basta una chispa, ya sea una chispa de una piedra que se te pueda poner en la planta del zapato, y genera esa chispa, se va a prender. Y es así como se prenden las ferreterías, es así como se prenden los talleres de mecánica. A la hora de lavar las piezas, usan gasolina. Al usar gasolina, lo dejan ahí de un día para otro, sin taparlo. Entonces, al día siguiente, con la vaporización de los gases, con la vaporización de la gasolina, ¿qué es lo que logras? Que todo el recinto esté de vapores. Y es lo mismo que pasa con el GLP, o en este caso el gas licuado de petróleo, cuando se propaga. Entonces, lo que vamos a demostrar en este momento es cómo se propagan los vapores y qué es lo que se va a prender en este momento. ¿Qué es lo que se prende? Los gases. Y sigue prendido. Sigue prendido. Y eso es lo que pasa en la práctica. La gasolina se mantiene. Ahora imagínate esto en un ámbito, ahí lo vamos a apagar, sofocando, carente de oxígeno. ¿Se acuerdan los tres elementos? Que retiro el oxígeno, esto se llama sofocación. Es así como actúan los extintores de dióxido de carbono, por sofocación. Retiran el oxígeno y se apagan. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros tenemos que tener? Primera regla, ningún envase abierto, ya sea de solventes, de gasolina o de thinner, ninguno. Ahora imagínense cuál es la rapidez con que se prenden. Ahora imagínalo en un drum de 55 galones. ¿Tú crees que lo vas a apagar con los extintores? Entonces, segunda conclusión, que tienes que utilizar lo del día a día cuanto a solventes. O sea, no puedes tener un drum de 55 galones al costado de tu máquina para trabajar. Tiene que ser dosificado, ya sea en galoneras, ya sea en diferentes puntos. Ahora bien, de ahí vamos a ver del tema de cómo se va a desarrollar los incendios con solventes, porque son totalmente diferentes. ¿Ustedes pudieron ver la llama o no? Ya. Ahora, cuando se trata de solventes es muy similar. ¿Ven la llama o no? ¿O muy poco? ¿La ven o no? Lentamente. Esa es la diferencia. Que su propagación ni te das cuenta. Y no es que tú tengas acá una flama, es una chispa solamente. Los incendios con solventes polares son bastante complicados de controlar porque no los puedes ver. Para eso se utiliza un equipo que se llama cámara termográfica para identificar y hacer diferencias por temperatura. Pero con esta demostración, ¿qué es lo que estoy logrando? De que ustedes relacionen esta, de alguna manera, demostración con el tema de orden y limpieza. El secreto para controlar todos los incendios, ¿cuál es? Orden y limpieza. Donde existe orden y limpieza, no hay incendios. No hay fugas de gas. Ejemplos. En una cocina, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos? ¿Cuál es el mayor riesgo? Riesgo es la probabilidad, ¿verdad?, de que sucede algo. ¿Cuál es el mayor riesgo que tenemos? ¿Quién me puede decir? Una fuga de gas. ¿Qué otra cosa más? Los ductos, que se prendan los ductos.
Pero verdaderamente ese es el problema. ¿La causa raíz es esa? ¿O la causa raíz es orden y limpieza? Imagínate en dos escenarios bastante claros. El primer escenario es si tienes una cocina que no se limpia, que no se le da mantenimiento a las válvulas o no se las cambia cada 5 años, no se le da mantenimiento a las mangueras, utilizas una manguera que es para regar plantas y ahí también la utilizas para trasladar el gas. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que semanalmente limpias los ductos y las paredes. ¿De qué? De esa grasa que se prende. Tienes una válvula que es adecuada, no las hechizas. Una manguera que es para gases y la limpias constantemente. ¿En cuál de los dos escenarios hay probabilidad de incendio? Hay más probabilidad en el primero, ¿eh? Y eso es lo que pasa en la práctica. O sea, el detalle no es cuántos extintores tengo, no, yo tengo 500 extintores, pero ¿de qué te sirve si es que lo que se va a prender es 55 galones de thinner o de un solvente? Eso es lo que yo necesito de que de alguna manera reflexionen, porque siempre vamos a llegar tarde los bomberos, siempre, siempre. Entonces, en esta primera etapa lo que yo necesito es de que ustedes denoten el hecho de que las demostraciones están relacionadas en que ya tienen que tener un marco de comportamiento. Ya hemos hablado de solventes y de hidrocarburos. Ahora vamos a hablar de los gases. Ok. Lo que tenemos aquí, ¿qué es? Un spray. ¿Y este spray qué agente expelente utiliza? ¿Qué agente expelente? O sea, acá tiene un contenido que es el odorizante. ¿Estamos de acuerdo? Ese odorizante, para que pueda salir al exterior, necesita un gas expelente. Ese gas expelente se llama gas licuado de petróleo, GLP. Pero si el GLP de por sí en condiciones naturales está sin odorizante. Lo que vamos a demostrar es para que ustedes vean el mismo riesgo que se tiene para lo que tenemos en casa, lo que podemos tener en los diferentes estándares, cuando llega a su propagación. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. ¿Hacia dónde va el viento? Hacia allá. ¿Puedes hablar por teléfono por allá, por favor? ¿Y por qué le hago esta demostración? Porque en todos los casos, cuando se da la propagación de GLP, eso es lo que va a pasar con tu balón. ¿Por qué? Porque los balones tienen presión contenida. Y esto es lo que se denomina un incendio a presión. Y ya se vuelve incontrolable. Porque con esta radiación por la propagación empieza a prender paredes, empieza a prender muebles, empieza a prender todo lo que encuentra a su paso. Y si eso le sumas de que las paredes están adheridas de grasa, ¿qué es lo que va a pasar? La propagación es completa. Ese es el detalle. Pero si por A o B tienes un incidente con GLP y las paredes, mangueras, válvulas están adecuadas, se va a controlar en el momento. Porque no tiene dónde propagarse el fuego. Si el fuego se propaga de esta forma o de esta, es porque tiene material combustible. ¿Se acuerdan de esos 3 elementos que les hablé? De eso se trata. Esas son las consideraciones que ustedes se basan. Pero de toda esta cultura de prevención, ¿en qué se basa? Orden y limpieza. No es más. Es ahí donde nosotros tenemos que entender cómo se van a propagar los incendios. Ustedes tienen abundante material sólido combustible. ¿Y acá habrá solventes dentro de esto? Sí. O sea, ¿te imaginas cómo va a ser la propagación de este material si es que se logra incendiar? ¿Puedes usar extintores? Sí, puedes usar extintores. Yo te puedo decir
Por mi experiencia, que los extintores de polvo químico seco tienen sus limitantes y que debes usar extintores de agua desmineralizada o agua espuma, pero ¿esa es la verdadera causa raíz de lo que va a resolver el problema en un amago de incendio, muy por el margen de la organización? ¿O es que mantengas las rutas de evacuación libres para que la gente pueda hacer la evacuación, que tengas el orden de limpieza y así como le dedicas 10, 15 minutos a hacer cortes, en poder ordenar, apilar, también dentro de ese hábito que tienes que tener, tienes que insertar el hábito, hay que limpiar, una pausa, hay que limpiar. O sea, no puede ser que estés cortando, creo que ese es el término, ¿no? Cortando, y que estés lleno de material por acá, lleno de material por acá, porque a la hora de la hora, ¿qué es lo que se va a propagar? Toda esa merma. Y creo que acá hay alguna persona que de repente han estado en incendios o han amado incendios de cómo se propagan, son rapidísimos. Entonces, con esta explicación, nosotros tenemos que basar nuestro criterio en algunos aspectos importantes. El primero, debemos utilizar algunos medios que nos ayuden a alertarnos. O sea, no puede ser que la alarma contra incendio funcione cuando se le ocurra. O sea, la alarma contra incendio es para alertar a las personas de que hay un amago de incendio. Cuando un equipo como este, que se le llama detector de humos, se active y se debe ir, o se debe entender de que todos esos detectores están en un tablero eléctrico, o mejor dicho, se comunican con un tablero eléctrico. Y al comunicarse con el tablero eléctrico te van a decir en qué punto o en qué sector se ha activado la alarma contra incendio. Y es ahí el papel del personal de seguridad que tiene que ir a verificar, pero no con las manos vacías, sino ya es un hecho de que este detector se ha saturado. Hay diferentes tipos de detectores, pero ¿cuál es la principal labor de los detectores? Alertarte, despertarte. Esa es la principal labor. ¿Por qué? Porque los incendios generan un gas que se llama monóxido de carbono, que es el asesino silencioso. Y eso es lo que te intoxica y te duerme. La gente no muere quemada, muere asfixiada. Y es lo mismo que hemos visto ayer en las imágenes del edificio, que la gente, ¿por qué creen que salía? Si no había flamas, no salían flamas. ¿Por qué creen que salían por las ventanas? Por el humo. Por eso salía. ¿Estamos de acuerdo? Y ese humo te intoxica, ese humo genera adormecimiento y poco a poco, hasta que pierdes la conciencia. Entonces, con esta reflexión y con esta demostración, lo que quiero lograr es de que ustedes generen ese efecto multiplicador en los demás para ordenarse. O sea, muy por el margen de que podamos responder adecuadamente a las emergencias, tenemos que apostar por el orden de limpieza. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer en casa. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso va a ser poder demostrar cómo se utiliza o funciona el polvo químico seco en las diferentes, cómo actúa el polvo químico seco. Y hemos demostrado, y vamos a seguir demostrando, por decir en este caso, tenemos fuego producido en la gasolina, y la primera forma de controlar un incendio es sofocándolo. Le quitas el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? De ahí vamos a ver la otra forma, que es enfriándolo. Y uno enfría con agua, pero acá hay una característica. Acá lo apago enfriando, pero los hidrocarburos no se apagan con agua. Esta es una mezcla de espuma contra incendio. Pero la demostración es de que necesito que ustedes entiendan de cómo se controlan los incendios. Primero sofocando, segundo enfriando.
La tercera medida, y vuelve a prender por una razón muy sencilla, de que es el agua en contacto con el hidrocarburo se va a la parte baja, por una diferencia de densidades. Acá tenemos polvo químico seco, el mismo que tenemos en los extintores, polvo químico seco. ¿Cómo apagó el incendio? Inhibiendo. Reacción en cadena, rompe la reacción en cadena. Pero hay una limitante con el polvo químico seco. El polvo químico seco apaga químicamente el fuego, pero hay riesgo de reignición. Se puede volver a prender. Esas son las limitantes que tiene el polvo químico seco. ¿Ok? Entonces, hasta aquí para darle un cierre a la demostración es lo que se prende en todos los casos son los vapores. Ya lo hemos demostrado, en sólidos, líquidos y gases. Lo segundo, formas de controlarlo, por sofocación, por enfriamiento y por ignición. La reflexión que debemos tener es apuntar a usar extintores, o mejor dicho, apuntar a tener orden y limpieza en nuestras diferentes áreas. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no estamos ordenados, si no estamos debidamente concientizados con esta forma, vamos a tener problemas. Y eso va a ser una bomba de tiempo. Es por eso de que se les denomina que las galerías, en muchos sectores, como en Gamarra, son bombas de tiempo. Porque a la hora de que suceden los amagos de incendio y por la propagación de los humos y del fuego mismo, ¿cuántas personas han quedado atrapadas ayer? 50 personas que no podían salir del edificio. Y ahí se redujo a 25 personas. Ese es el gran problema. ¿Y por qué no podían salir? ¿Por qué creen que no podían salir? ¿Porque no querían? ¿Por qué creen? Porque las escaleras estaban obstruidas, porque los pasajes estaban obstruidos, y recurrimos todos a decir, por mientras, un ratito nomás, un ratito, esa es la mentira más dicha, creo yo. Un ratito nomás obstruyo la ruta de evacuación. Un ratito nomás. Es un minuto, ¿qué te hace? No seas ridículo. Un ratito nomás. En ese ratito nomás es lo que ha pasado. 50 personas quedaron atrapadas en el edificio. ¿Me dejo entender? No hay justificación ni excusa para esto. No la hay. O sea, hay sociedades y realidades en que tú basta que toques un extintor, o sea, tú estás en una galería o en una universidad o en cualquier centro, basta que toques el extintor o quieras manipular el extintor sin que haya un amago de incendio y dice ahí un letrerito, de acuerdo a la regulación mandatoria del Estado de no sé cuántos, si usted toca, manipula un extintor, tiene $1000 de multa o 6 meses de cárcel. Entonces nadie toca los extintores solamente para el caso de emergencia. Y es lo mismo que sucede para las rutas de evacuación. Nadie puede obstruir las rutas de evacuación. Porque los incendios se propagan rápidamente. O he tenido que estar chancándole las piedras, chancando. No, en una. La propagación es en una. Y esto multiplícalo por 50 galones o por 10 litros, ¿qué es lo que va a resultar? Una propagación inmediata. Y mientras pones la estoca, cargas, movilizas, ¿qué sucede? Ya se propagó el incendio. ¿Me dejo entender? Esas son las consideraciones iniciales que nosotros tenemos que tener en todo momento. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Que necesito voluntarios para poder determinar el tema de los módulos, lo que los veo los módulos bien cargados, porque en realidad para los extintores, ¿para qué son? Básicamente amagos de incendio, puntos focales. No es para un incendio impresionante. Vas a hacer una prueba. Primero la prueba.
va a hacer la prueba alejado. ¿Cuánta distancia debemos tener? Por lo menos de 3 a 4 metros. Esto es un amago de incendio. Lentamente, si se dan cuenta. Los extintores están diseñados para ese tipo de fuego, no para algo de toda una habitación. Así tenga todos los extintores, no va a funcionar. Agarra de la tobera y vas a hacer una prueba. Pica nomás, un poquito. Ahí nomás. Listo. Te vas a acercar y vas a darle en ángulo de 45. De derecha a izquierda. Eso es. Eso es. Ahora vas para por acá. ¿Para dónde está la dirección del viento? Hacia allá, ¿verdad? En ese punto, de derecha a izquierda en ángulo de 45. Sigue dando. ¿Cuál es el principal riesgo de los incendios cuando se usa polvo químico seco? Que se pueden volver a prender. Entonces, apaga químicamente y nuevamente se pueden volver a prender. En este caso ya lo inhibió, ya lo controló. Tienes que idear en todo momento es de que el brigadista no puede estar solo. O sea, si tú ves una persona inhibiendo, porque esto está diseñado para cosas pequeñas, el siguiente paso, ¿cuál es? Hay otro extintor. Ahí está. Y van a ver la diferencia entre uno y otro. Ya. Ahí está en amago, pero ¿qué es lo que ustedes están sintiendo aquí? O si se paran en este punto, es temperatura, es calor por radiación. ¿Listo? Procedamos. Ahí nomás, distancia de derecha a izquierda. Falta el de allá. Distancia, acuérdate de la distancia. Eso es, vamos, vamos. Préndelo de nuevo. Aunque les parezca mentira, ¿vieron la diferencia? Esa diferencia es la que a nosotros nos va a ayudar a poder generar esa seguridad en las personas y por sobre todo, que la idea no es hacer una lucha frente a frente o cuerpo a cuerpo con los incendios. La idea es controlarlo porque la propagación por radiación es rápida. ¿Hacia dónde tienen que ir? Dense cuenta, hacia ahí no. Viento de espalda, exacto, esa es la forma. Parece fácil, ¿no? Sencillo es, ¿verdad? Pero son varios los que están atacando. No es uno. Un aplauso para todos, por favor, que lo han hecho excelente. Ay, mira, otra vez ya prendió. Ya yo, ya no prendas. Ya está. Algo que nosotros debemos sacar como conclusión y por sobre todo es la organización. Mientras más organizados y requiramos el apoyo y sintamos ese apoyo de parte de los brigadistas, la cosa va a ser mucho más fácil. Lo ideal es que se cuente con personas responsables por piso. Ahora, a esto le sumas el personal de seguridad que también va a apoyar. En el hipotético caso de que se pueda denotar un amago de incendio, esto va a ser rápido. Y eso es lo que debemos apuntar. Como dicen, ¿no? La unión hace la fuerza. Y eso es algo bien cierto. Muchas gracias. Un aplauso para los bomberos en representación acá al comandante, que ha sido bien explícito. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.